todos. Bienvenidos a nuestro canal. Me llamo Sara y soy una chica avatar. Les haré la presentación de su canal. Las mansiones de los Arrá. En 1853 un grupo de catalanes emparentados y de oficio boticarios fundan en La Habana, en calle Teniente Rey número 41. La farmacia La Reunión y con su esfuerzo y dedicación logran expandir el negocio. Ya para 1877 queda al frente del mismo José Sarrá y Valdejulí, que amplía las mejoras de todo tipo, aumentan las áreas de oficinas y de producción de medicamentos. Se remozan sus mobiliarios y se decoran sus mostradores con hermosas vidrieras. La Reunión se convierte en una de las farmacias más elegantes y prestigiosas de La Habana. Actualmente, desde 2004 después de su restauración, es el Museo de la Farmacia Habanera. José Sarrá y Valdejulí se casa con Cecilia Hernández y Buchó, con quien tuvo 3 hijos, Ernesto, María Teresa y Celia Sarrá y Hernández. En 1898 fallece en Barcelona José Sarrá y Valdejulí, cuyos restos reposan en el panteón familiar en la necrópolis de Colón. En 1899, Celia y su hijo Ernesto comienzan a dirigir la empresa. Este tenía 21 años y se había graduado de doctor en farmacia en 1897. A la llegada de la República los Sarrá ya eran millonarios. El segundo automóvil que circuló en La Habana era propiedad de Ernesto Sarrá. La hija mayor, María Teresa Sarrá Hernández, se casó con Dionisio Velasco González de Castilla, un ingeniero de origen mexicano, de una rica familia veracruzana, que mandó construir el más bello palacio del litoral habanero. La mansión, de estilo ecléctico, con tendencia modernista, se terminó en 1912. Contó con 3 pisos y un sótano de servicio, a los que se añadía un cuerpo retranqueado destinado a biblioteca y una torre mirador como coronación. Pasó a ser propiedad de España y sede de su embajada y su consulado general en 1984. La hija más pequeña, Celia Sarrá y Hernández, se casó con Octavio Averof y Pla, quien fue rector de la Universidad de La Habana y ministro del gobierno de Gerardo Machado, y para ello se construyó una mansión en las afueras de la ciudad, en la colina de Mantilla, conocida como Castillo de Averof. El proyecto resultó un formidable inmueble de 3 plantas. En el primer nivel, se ubicaban los espléndidos salones destinados a recibir a lo más rancio de la sociedad habanera de entonces. El segundo nivel fue reservado a las numerosas habitaciones y el tercer piso albergaba a la servidumbre. Ha tenido diferentes usos después de 1959. En 1906 Ernesto Sarrá Hernández, el hijo varón del matrimonio, contrajo nupcias con Dolores Larrea y Piña, y el matrimonio tuvo 3 hijas: Ernestina, Gilda y Ofelia. Él encargó el proyecto de su palacete al arquitecto José Sánchez Mouso, que quedó inaugurado en 1920 en la calle 2 en El Vedado, entre las calles 11 y 13. Destacando por su elegancia y fuerte volumetría resaltada por su elevación respecto al nivel de la calle, con la consecuente escalinata de acceso al portal. La residencia dispone de un hall central al cual se enlaza la regia escalera de mármol con elaborada baranda de hierro fundido, en cuyo desarrollo se insertan los tradicionales ventanales coloridos. Es de destacar que a partir de 1912 Ernesto Sarrá amplió el negocio y diversificó las inversiones. La familia Sarrá poseía en los años 30 del siglo pasado más de 300 propiedades y recaudaba entre 40 y 50 mil pesos mensuales por concepto de alquileres, así como cerca de 35.000 por hipotecas. Ernesto Sarrá poseía una mansión en Prairie Avenue 2400, en Miami Beach, un apartamento en el Hotel Serry Netherland, en Nueva York, y otro en el Hotel Maurice, en París. El famoso Palacete del Vedado es desde los años 70 del pasado siglo, sede del Ministerio de Cultura de Cuba. Las mansiones de los Rivero. Nicolás Rivero y Muniz nació en España en 1849, donde hizo los estudios para notario. En el año 1880, se estableció en Cuba, y fue secretario del Ayuntamiento de Bauta. Poco después se dedicó al periodismo. En el año 1891 ocupó un cargo importante en el Diario de la Marina, siendo elevado a la dirección del mismo en junio de 1895. Se casó en segundas nupcias en Jovellanos, en 1886, con doña Herminia Alonso y Aguilar, hija del alcalde municipal de Jovellanos, y tuvieron 7 hijos. Por su lealtad a la corona española fue condecorado con la Gran Cruz de Alfonso XII, y en el año 1919 se le concedió el título de Conde del Rivero. Falleció en 1919, en la casona que levantó en la Loma del Mazo en La Víbora.
Sus hijos levantaron un panteón en el cementerio de Colón inaugurado en 1925, obra del arquitecto Félix Cabarrocas, la cual se eleva a modo de fortaleza medieval, y su excepcionalidad está dada por los trabajos en talla que ejecutó el escultor español Moisés de Huerta en su exterior e interior. Su hijo José Ignacio Rivero Alonso quedó como director del diario y continuó viviendo en la casona de la Víbora. Su hermano Nicolás Rivero Alonso heredó el título y era el presidente de la empresa Diario de la Marina. Mandó construir una casona en la esquina de Avenida 41 y Avenida 42. Esta casa tiene una gran influencia en su arquitectura del estilo vasco-español, lo que puede constatarse en la construcción en piedra, la considerable altura, el tejado, longitudinal y a dos aguas techado con tejas, entre otros elementos constructivos. Nicolás era además ministro plenipotenciario de la República de Cuba ante la Santa Sede y el gobierno de Austria. Estaba condecorado con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, Gran Cruz de la Orden Militar y Ecuestre del Santo Sepulcro de la Santa Sede, Gran Cruz del Orden y Mérito de la Cruz Roja Cubana, Comendador de la Corona de Italia, Comendador de San Gregorio el Magno, Medalla de Oro de la Cruz Roja Española, Caballero de la Orden de San Esteban de Hungría y Cruz de Mérito de Alemania. Actualmente su casona es la ruina más llamativa, en una intersección tan transitada, de las grandes mansiones habaneras. Las mansiones de los Gómez Mena. La familia Gómez Mena es oriunda de Cadagua, Burgos, España. El primero en llegar a Cuba, Joaquín Gómez, logró amasar una fortuna con el comercio de esclavos y contrabando. Más tarde llegaron dos sobrinos, a los cuales protegió, Pedro y Andrés Gómez Mena. Pedro Gómez Mena emigró a Cuba en 1864, a los 15 años, y se estableció en Cárdenas. En 1875 se trasladó a La Habana, donde importó telas, se involucró en el sector bancario como vicepresidente del Banco Nacional y en la industria azucarera como propietario de Central San Antonio. Se casó con la inglesa Henrietta Waddington y tuvo un hijo llamado Manuel Gómez Waddington, quien también se dedicó a la banca y a la industria azucarera en Cuba como propietario de Central Vitoria y Central Ulasia. Se hizo construir la Villa Enriqueta en Marianao, en un terreno enorme, que más tarde solo se quedó en una manzana en Avenida 51 y Calle 78. El otro sobrino, Andrés Gómez Mena, se casó en 1877 con Eugenia Carlota Vila Pérez, con quien tuvo 4 hijos. La hija mayor, María Luisa Gómez Mena Vila, nacida en 1880 y fallecida en 1963, se casó en 1902 con Agapito de la Cajiga Aparicio, un comerciante que se dedicaba a la importación de maderas, hierro y materiales de construcción. En 1927 el rey Alfonso XIII le concedió el título de Marqués de Revilla Camargo. Construyeron una casona en 17 y B en El Vedado, junto a la de la Marquesa de Pinar del Río, que ocupaban toda la calle B hasta 19. El proyecto es de 1910 del arquitecto norteamericano Thomas M. Newton, destacándose por el lujo y los detalles así como su exquisita decoración, gozando de amplias galerías y terrazas al este y norte, así como torre mirador, elemento típico de las mansiones del Vedado. Su escalera, muy elegante, con barandas de hierro y bronce. Comenzando ambos su extensa colección de obras de arte y decorativas. El marqués falleció en 1938, la mansión sería demolida en los años 50, al igual que la de su vecina de la Marquesa de Pinar del Río por decisión de sus propietarios. El otro hijo de Andrés, Alfonso Gómez Mena Vila, nacido en 1883 y fallecido en 1936, se casó con su prima hermana María Vivanco Gómez Mena. Tuvieron 7 hijos. Fueron propietarios del Central Santa Teresa. Mandaron construir una mansión en la calle Calzada y Avenida de los Presidentes, en El Vedado. Originalmente fue construida en 1912 por Pedro Marín. Su diseño estuvo a cargo del arquitecto Francisco Centurión. Concebida como un palacio francés, posee el lujo propio del estilo Segundo Imperio, al que pertenece. Este despliegue de opulencia es notable, tanto en su factura general como en sus detalles, entre los que resaltan las rejas de hierro forjado, realizadas por Ricardo Soler de Sendra. Rodeada de pequeños jardines al frente y los laterales y uno de mayor dimensión al fondo, la casa cuenta además con un enorme hall central de doble puntal. El Coleo, grupo escultórico de 1911, de Mariano Benlliure Gil, fue instalado en 1925 y trasladado en los años 50 al Central Amistad en Guíñez. Alfonso Gómez Mena murió en 1936 y al frente de las propiedades quedó su viuda hasta su muerte en 1953. Su hijo Alfonso Gómez Mena Vivanco,
Ante deudas que no pudo saldar, perdió el Central y vendió la mansión en 650,000 pesos al gobierno de Fulgencio Batista en 1958. Que necesitaba reubicar el Ministerio de Estado, que era la entidad encargada de las relaciones exteriores. Para ello utilizaría la mansión para el protocolo y aprovecharía el terreno del fondo para la construcción de un edificio de 8 plantas y con fachada principal sobre la calle Quinta, donde quedarían instaladas las dependencias principales del organismo. El edificio fue terminado después de 1959. La otra gran mansión de los Gómez Mena era del otro hermano aún más rico, José Gómez Mena Ávila, nacido en 1881 y fallecido en 1960. Casado en primeras nupcias en 1917 con Olga Seiglie Martínez, con quien tuvo como única hija a Lilian Gómez Mena Seiglie, quien en 1936 se casó con Alfonso Fanjul Estrada. Ubicada en calle 17 esquina AE, en El Vedado. Fue proyectada en París por los arquitectos franceses P. Virad y M. Destugue, bajo la dirección del arquitecto cubano Alberto Camacho. La decoración estuvo a cargo de la Casa Janssen, de París, donde el único material cubano utilizado en la construcción de esta residencia fueron las maderas de las puertas y ventanas realizadas en caoba tallada. Destaca en esta obra la elegante sencillez de la fachada, de un clasicismo reposado, y una belleza vibrante, clara y enérgica. En ella vivió José con su primera esposa hasta 1939, en que se divorció y casó con Elizarda San Pedro Lobato. Y se hizo construir otra bella mansión en 146 entre 21 y 21A en el Country Club. En la mansión continuaron viviendo su primera esposa e hija. Más tarde también vivió su hermana María Luisa Gómez Mena Vila, que poseía una estupenda colección de joyas y realizó muchas recepciones, como la bienvenida a los duques de Windsor, a la que asistió la más alta sociedad habanera, y traemos estas fotos para mostrar esta en especial, donde de izquierda a derecha se encuentran el duque de Windsor, le sigue Tina Sarrá de Sánchez Culmel, Marita Mederos de Rivero, esposa de José Ignacio Rivero Hernández, María Teresa Velasco Sarrá de González Gordon, y en la extrema derecha María Luisa Gómez Mena, las tres familias de las cuales hemos mostrado sus mansiones en esta primera parte. Esta última mansión es la sede del Museo de Artes Decorativas desde julio de 1964. Años después en la mansión fue descubierto un gran tesoro detrás de una doble pared, con valiosas piezas de porcelana, ónix, plata y oro. Espero me hayan seguido por esta fascinante historia y sé que su curiosidad ha sido satisfecha. Vamos, ayuden a este pequeño canal y suscríbanse, den un like y toquen la campanita. Les deseo la mejor de las vidas a todos y no se pierdan el próximo video sobre más secretos. Chao.